La Biblia en un año. Día 316. Daniel. La visión del rey Baltasar. La mano que escribe en la pared. El rey Baltasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y delante de los 1000 se puso a beber vino. Bajo el efecto del vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, se había llevado del templo de Jerusalén, y que bebieran en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que se habían llevado del templo de Jerusalén, bebieron en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Bebían vino y alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de madera y piedra. En aquel momento aparecieron unos dedos de mano humana y escribieron frente al candelabro sobre el revoque del muro del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que iba escribiendo. Entonces el semblante del rey palideció y sus pensamientos le turbaron, las articulaciones de las caderas se le aflojaron y las rodillas le chocaban una contra otra. El rey gritó con fuerza para que vinieran los astrólogos, magos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea ese escrito y me explique su interpretación se vestirá de púrpura, llevará al cuello un collar de oro y será el tercero en autoridad en el reino. Entonces acudieron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer lo escrito ni dar a conocer su interpretación al rey. El rey Baltasar quedó muy consternado, su semblante palideció, y sus nobles estaban confundidos. La reina, a las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete. Habló la reina y dijo: Viva el rey por los siglos. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu semblante. Hay en tu reino un hombre en el que está el espíritu de los santos dioses y en el que, días de tu padre, se encontraron perspicacia, inteligencia y una sabiduría semejante a la sabiduría de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, astrólogos y adivinos, porque un espíritu superior, conocimiento e inteligencia para interpretar sueños, aclarar enigmas y resolver problemas encontrados en él, en Daniel, a quien el rey puso el nombre de Baltasar. Ahora que llamen a Daniel y él explicará la interpretación. Daniel lee e interpreta el escrito. Entonces trajeron a Daniel ante el rey. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel: ¿Eres tú, Daniel, uno de los deportados de Judea que trajo de Judá el rey, mi padre? He oído acerca de ti que tienes el espíritu de los dioses, y que en ti se encuentran perspicacia, inteligencia y una extraordinaria sabiduría. Han traído ante mí ahora a los sabios y a los astrólogos para que leyeran este escrito y me dieran a conocer su interpretación, pero no han podido explicar la interpretación de estas cosas. He oído acerca de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas, pues bien, si logras leer lo escrito y darme a conocer su interpretación, vestirás la púrpura, llevarás al cuello un collar de oro y serás el tercero en autoridad en el reino. Entonces respondió Daniel y habló ante el rey: Queden para ti tus dones y da a otro tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le daré a conocer su interpretación. Majestad, el Dios Altísimo dio el reino y el poder, la gloria y el honor a Nabucodonosor, tu padre, y por el poder que se le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él, a quien quería mataba y a quien quería dejaba vivo, a quien quería exaltaba y a quien quería humillaba. Pero como su corazón se llenó de soberbia y su espíritu se obstinó en la arrogancia, fue depuesto de su reino y se le quitó su gloria. Fue alejado de los hombres y su corazón se volvió como el de las bestias, vivió con los asnos salvajes y comió hierba como los toros, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo hasta que reconoció que el dominio del Dios Altísimo está sobre el reinado de los hombres y establece en él a quien quiere. Tú, Baltasar, su hijo, no has humillado tu corazón a pesar de que sabías todo esto. Te has alzado contra el Señor del cielo y te han traído los vasos de su templo, y tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas han bebido vino en ellos. Has ensalzado a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni conocen, mientras que al Dios en cuyas manos está tu vida y al que pertenecen todos tus caminos no lo has glorificado. Por eso él, por su parte, ha enviado la palma de esa mano que ha grabado el escrito. Este es el escrito grabado, Mené, Mené, Tekel y Parsim. Y la interpretación de las palabras es esta:
Mené, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final. Tekel, has sido pesado en la balanza, y se te encuentra falto de peso. Peres, tu reino ha sido dividido, y entregado a medos y persas. Cumplimiento de la interpretación. Entonces Baltasar mandó vestir a Daniel de púrpura, ponerle al cuello un collar de oro y proclamar que él mandaría como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Baltasar, rey de los caldeos. Daniel en el foso de los leones. Daniel condenado a ser arrojado al foso. Darío el Medo recibió el reino a la edad de 62 años. Le pareció conveniente a Darío nombrar en el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 ministros, uno de los cuales era Daniel, a quienes los sátrapas les rindieran cuentas a fin de que el rey no fuese perjudicado. Este Daniel sobresalía entre los ministros y los sátrapas porque poseía un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los ministros y los sátrapas anduvieron buscando algún motivo para acusar a Daniel en lo concerniente a la administración del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo o falta de que acusar, puesto que Daniel era leal y no pudo acusársele de ningún error o falta. Entonces aquellos hombres se dijeron: ya que no podemos acusar a este Daniel por ningún motivo, acusémosle en lo que toca a la ley de su Dios. Así pues aquellos ministros y sátrapas acudieron alborotados al rey y le hablaron así: Viva el rey Darío por los siglos. Todos los ministros del reino, los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores han acordado que se establezca un edicto real y se decrete una prohibición, que todo el que haga oración a cualquier dios u hombre durante 30 días, excepto a ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones. Así pues, Majestad, establece esa prohibición y firma el decreto para que no sea cambiada, según la ley de medos y persas que es irrevocable. De acuerdo con esto, el rey Darío firmó el decreto con la prohibición. Daniel, en cuanto supo que había sido firmado el decreto, entró en su casa, en la que las ventanas del piso superior daban hacia Jerusalén, y siguió poniéndose de rodillas 3 veces al día, rezando y dando gracias a Dios como solía hacerlo antes. Entonces aquellos fueron y sorprendieron a Daniel orando y suplicando a su Dios. Luego se acercaron al rey y le hablaron sobre la prohibición. Majestad, ¿no has firmado tú un decreto de que todo aquel que haga oración a cualquier dios u hombre durante 30 días, excepto a ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones? Habló el rey y dijo: La decisión sigue firme, como ley de medos y persas que es irrevocable. Ellos replicaron y dijeron al rey: Pues Daniel, uno de los deportados de Judá, no te hace caso a ti, Majestad, ni a la prohibición que has firmado, sino que 3 veces al día hace su oración. El rey, cuando oyó esto, se disgustó mucho y, respecto a Daniel, se puso a pensar la manera de salvarlo, y hasta la puesta del sol estuvo esforzándose por librarlo. Pero entonces aquellos hombres acudieron alborotados al rey y le dijeron: Sabes, Majestad, que la ley de medos y persas es que cualquier prohibición o decreto que el rey haya establecido no se puede cambiar. Entonces el rey dio órdenes de que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel: El Dios al que adoras con perseverancia, Él te salvará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus nobles, para que no fuese cambiada la suerte de Daniel. Luego el rey volvió a su palacio, pasó la noche en ayunas y sin que llevaran concubinas a su presencia, y el sueño huyó de sus ojos. Liberación milagrosa de Daniel. Cuando se levantó a la mañana, al rayar el alba, fue a toda prisa al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó a Daniel con voz lastimera. Habló el rey y dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios vivo, tu Dios, al que adoras con perseverancia, ha podido salvarte de los leones. Entonces Daniel habló con el rey: ¿Viva el rey por los siglos? Mi Dios envió su ángel y cerró las fauces de los leones, y no me han hecho ningún daño, porque ante él he sido encontrado inocente, y tampoco ante ti, Majestad, he hecho nada malo.
El rey se alegró mucho por eso y mandó que sacaran a Daniel del foso. Después de que sacaran a Daniel del foso, no se encontró en él ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego mandó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían calumniado a Daniel y los arrojaran al foso de los leones con sus hijos y esposas. No habían llegado aún al suelo del foso y ya los leones los habían atrapado y triturado todos sus huesos. Reconocimiento de Dios por parte del rey. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que pueblan toda la tierra. Que aumente su paz. De mi parte queda establecido el decreto de que en todos los dominios de mi reino se tiemble y se tema ante el Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece por los siglos. Su reino no será destruido, su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra, hace prodigios y milagros en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel del poder de los leones. Este Daniel prosperó en el reino de Darío y en el reino de Ciro el persa. Eclesiástico, Sirásida. El ejemplo de las generaciones pasadas. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón y sufre con paciencia, y no te inquietes cuando persiste la adversidad. Únete a Él y no te separes, para que seas enaltecido al final de tu vida. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, mantén ánimo grande en los reveses humillantes, porque el oro se prueba con el fuego, y los elegidos, en la fragua de la humillación. En la enfermedad y en la pobreza ten confianza en Él. Confía en Él y te ayudará, endereza tus caminos y espera en Él. Los que temen al Señor, aguarden su misericordia y no se desvíen, para no caer. Los que temen al Señor, tengan fe en Él y no le faltará su recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, tanto la felicidad eterna como la misericordia, porque su recompensa es un don eterno con gozo. Los que temen al Señor, ámenle y se iluminarán sus corazones. Fíjense en las generaciones pasadas y aprendan, ¿quién confió en el Señor y quedó avergonzado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue atendido? Porque el Señor es clemente y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de tribulación, y es protector de todos los que le buscan de verdad. Ay de los corazones tímidos y de las manos caídas, del pecador que marcha por dos sendas. Ay del corazón remiso que no tiene fe. Por ello no recibirá protección. Ay de ustedes, los que abandonaron la constancia, que abandonaron los caminos rectos y se fueron por caminos torcidos. ¿Qué harán cuando el Señor venga a visitarlos? Los que temen al Señor no dudarán de sus palabras, y los que le aman siguen sus caminos. Los que temen al Señor buscan agradarle, los que le aman quedan llenos de su ley. Los que temen al Señor preparan sus corazones y humillan sus almas ante Él. Los que temen al Señor guardan sus mandamientos y mantendrán la paciencia hasta su visitación, diciendo, si no hacemos penitencia caeremos en las manos del Señor, no en manos de los hombres, pues, tal como es su grandeza, así también su misericordia. Carta a Hebreos. Descripción de los antiguos ritos, figura de los nuevos. También la primera alianza tenía normas para el culto y un santuario terrenal, porque se había construido un tabernáculo con una primera estancia llamada el Santo, donde se encontraban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Detrás del segundo velo estaba la segunda estancia, llamada el Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso y el arca de la alianza totalmente recubierta de oro, en la que estaban la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza. Y encima del arca, los querubines de la gloria cubrían con su sombra el propiciatorio. Pero no hace falta hablar detalladamente de todo esto. Dispuestas las cosas de este modo, los sacerdotes que ofician el culto entran siempre en la primera estancia. Pero en la segunda entra solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin antes derramar sangre, que ofrece por él mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo manifestaba de ese modo que, mientras permanece el primer tabernáculo, todavía no está abierto el camino hacia el santuario.
Todo ello es una alegoría del tiempo presente, según la cual se ofrecen sacrificios y víctimas que no pueden perfeccionar al oferente en su conciencia, y que consisten solo en alimentos, bebidas y diferentes abluciones, prescripciones corporales, que han sido impuestas hasta el momento de la restauración. Cristo selló con su sangre para siempre la nueva alianza. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de este mundo creado, y a través de su propia sangre, no de la sangre de machos cabríos y becerros, entró de una vez para siempre en el santuario y consiguió así una redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y toros y la aspersión de la ceniza de una vaca pueden santificar a los impuros para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada a Dios, limpiará de las obras muertas nuestra conciencia para dar culto al Dios vivo. Y por esto es mediador de una nueva alianza, de modo que, al haber muerto para redimir las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Porque donde hay testamento, hace falta que conste la muerte del testador, porque un testamento es válido en caso de muerte, y no puede serlo de ninguna manera mientras el testador vive. Por eso, ni siquiera la primera alianza se inauguró sin derramar sangre. Pues Moisés, después de haber leído todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y una planta de hisopo, y roció el libro de la ley a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha dispuesto para ustedes. Y del mismo modo roció con sangre el tabernáculo y todos los objetos del culto. Y según la ley, casi todo se purifica con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es necesario, por lo tanto, que las figuras de las realidades celestiales se purifiquen con esas cosas, aunque las realidades celestiales exigen víctimas muy superiores. Porque Cristo no entró en un santuario hecho por mano de hombre, representación del verdadero, sino en el mismo cielo, para interceder ahora ante Dios en favor nuestro. No para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como el sumo sacerdote que entra en el santuario todos los años con sangre ajena, porque entonces hubiera debido padecer muchas veces desde la creación del mundo, y, en cambio, se ha manifestado ahora de una vez para siempre, en la plenitud de los tiempos, para destruir el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y que después haya un juicio, así también Cristo, que se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos, por segunda vez, sin relación ya con el pecado, se manifestará a los que lo esperan para llevarlos a la salvación.